Entrevistas en Tinta Roja Policiales. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Convertini, periodista y escritor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Horacio. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Cómo te va, viejo? Buenas noches. Queríamos un poco charlar sobre tu trabajo, sobre tus obras literarias. Has escrito varios libros. Has publicado uno hace muy poco, Ladrón de Vidas. Ladrón de Vidas es una novela juvenil que publicó el sello Sudamericana Joven. Es una novela que está inspirada en el universo de Edgar Allan Poe, una novela de terror que toma la historia o el concepto que Poe utiliza en el extraño caso del señor Valdemar y lo que hice es como recrearlo en la Argentina, en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el protagonismo de tres adolescentes que viven en ese pueblo, que son amigos y que en la búsqueda de resolver el enigma familiar que rodea a uno de estos amigos, bueno, se verán implicados en una trama terrorífica. Qué bueno eso. Y has trabajado, ¿no? También en la novela juvenil, en otros trabajos, ¿no? Sí. Tengo dos novelas así juveniles que suelen entrar en la currícula de los colegios secundarios en los primeros años, en primero o segundo año. Una se llama Otro universo donde ser feliz, es una novela de ciencia ficción que editó. Hay otra novela que es un policial, que es la primera novela juvenil que escribí, que es un policial que se llama El misterio de los mutilados, que estuvo en el sello SM desde su publicación. Cuando SM se fue de la Argentina, me volvieron los derechos y el año que viene tengo entendido que lo publica Sudamericana. Ya tuviste esa experiencia, ¿no? De literatura juvenil, y ese Misterio de los Mutilados, como decías, ¿no? Es una trama policial también. Sí, es una trama policial, es es una historia escenificada en los años 90, en la cual el empleado de una empresa de ortopedia es enviado al interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblito remoto que está cerca de la frontera con La Pampa, para averiguar por qué en ese pueblo, que es apenas un mínimo punto en el mapa, la tasa de ventas de artículos ortopédicos, es decir, piernas ortopédicas, brazos, etcétera, es tan alta como la de un país en guerra. Entonces, lo mandan para averiguar qué está pasando ahí y ver si pueden seguir vendiendo más piezas ortopédicas, y el tipo se va a encontrar con una realidad que no es la que esperaba y bueno, va a tener que escapar de ahí a los piques. ¿Y tu primera novela de ficción fue New Pompeii? ¿Esa fue la primera? No. La primera novela fue La Soledad del Mal. La Soledad del Mal, claro, en 2012, ¿no? También. 2012, sí. Y después, antes había escrito una novela corta que se publicó en España porque ganó un premio allá, y después se publicó en algún otro lado, que era una novela cortita que se llamaba El Refuerzo. Una novela. Claro. La primera novela, por extensión y porque la considero así, es La Soledad del Mal. Claro, Soledad del Mal, claro. Y después el otro, que fue la de Extremo Negro. Ahí te conocí. O sea, digamos, este fue claro, con El Último Milagro. Sí. Claro. El Último Milagro es del 2013, ¿no? Ese. Exacto, sí. Claro, y digamos, has tenido, bueno, tu trabajo como periodista y después también tu parte literaria, ¿no? Y vas trabajando en eso. Sí, fui alternando las dos cosas, es decir, no alternándolas porque en realidad mi oficio de periodista es el que siempre he tenido desde hace 40 años y la verdad es el sostén de mi rutina diaria, semanal, mensual y anual, diríamos. Además es el que es la fuente de ingresos que paga regularmente las cuentas, diríamos. Claro. Es la fuente de ingresos más
más estable que uno tiene. Sí. Después la literatura fue ganando terreno, se fue algo que fue conquistando espacio dentro de mi actividad y dentro de mi preocupación y dentro de mis proyectos, y las dos cosas las fui haciendo en simultáneo desde hace unos 15 años aproximadamente. Claro. Y digamos, también esto de tu trabajo como periodista también, desde la difusión también de lo cultural, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Poder difundir, y eso está bueno, ¿no? Desde ese lugar. Sí, claro, sí. Uno intenta siempre poder comunicar las cosas que lee, las cosas que ve y le interesan, participar de actividades que pueden llegar a ser interesantes desde el punto de vista cultural, claro. Sí, y algo que hablamos con mi amigo y compañero Carlos Simos, que bueno, tiene un programa antes que nosotros. Por ejemplo, lo que yo sigo mucho es tus reseñas, digamos, cuando haces una lectura o ves una serie, que de hecho, bueno, también quiero agradecer públicamente, porque yo me acuerdo que para mi tesis de grado, que bueno, que ahora retomé, que me acuerdo que te pregunté y vos me dijiste sí, muy gentilmente, que fue sobre Breaking Bad. Me acuerdo, ya van a ser 10 años del último capítulo, y me acuerdo que bueno, me llamó mucho la atención de eso, está bueno, porque encima algo que hablamos con Carlos es que vos, por ejemplo, algo que no te gusta o algo, también lo decís, y está bueno, está genial. Decís, por ejemplo, vi 2 capítulos y no le pude enganchar, está bueno, porque a veces como que está bien desde ese lugar, al menos para mí, ¿no? Es como que está bueno ese intercambio de experiencias. Sí, esas reseñas a las que vos haces referencia, que son en realidad son comentarios de televidentes sobre las series que estoy viendo. Claro, sí. No tienen una aspiración de crítica profesional, claro, ¿no? Sí. Ni académica, nada, es como ni algo... académica ni nada. En esos registros hay gente que lo hace con mucha eficiencia. En mi caso, lo que hago es, si veo una serie a veces en mayor espacio, otras veces en menor espacio, trato de recomendarla o trato de decir lo que me parece, porque me gusta, porque es una forma de orientar a los contactos que uno tiene en las redes sociales, para que, bueno, si hay una serie que está buena y se les escapó del radar, bueno, que la tengan en cuenta, y si uno vio una serie que no gustó, y bueno, advertir de que, ojo, que no vale tanto la pena, que por ahí si pueden ir por otro lado, que vayan por otro lado. Pero es una cosa muy, digamos, amateur, más que crítica profesional. Claro, pero de igual modo está bueno, porque, bueno, a veces viste que es como que están las modas de decir, bueno, no sé, tal serie, van todos por ahí, qué sé yo, y a veces está bueno por ahí andar por otros caminos, o también tener otra visión, porque a veces te dejas llevar por cómo es. Yo a veces me pasa que a veces sí veo en lo inmediato si me gusta o no, y a otras veces dejo pasar el tiempo, y después de como que ahí trato de engancharme, o cuando puedo tener algún tiempo, ¿no? Pero me parece interesante esto, y con los libros también los haces, ¿no? Por ahí. O sea, con los libros sí. Pues sabés que me pasó a mí me pasó una cosa. Yo leía y me daba cuenta que si yo no tomaba algún tipo de apunte sobre lo que leía, después por ahí me olvidaba, ¿me entendés? Me daba cuenta que necesitaba tener un registro de lo que leía. Entonces encontré, al principio, en un documento en la computadora ponía, bueno, lectura de tal cosa, qué me había parecido, qué había visto, una especie de sinopsis pequeña de la novela. Pero me di cuenta que no era por ahí la cosa. Lo empecé a hacer tímidamente en Facebook, y lo uso, para mí es como un banco de datos, porque cada tanto me preguntan, ¿leíste a fulano de tal? Sí, lo leí, y voy a Facebook, me fijo que era la impresión que me había causado, y después voy a revisar la novela, ¿no? Claro. Está lo bueno. uso como un banco de datos. Está genial, está bueno eso. Y por ejemplo, ahora así de curioso, ¿no? ¿Estás leyendo algo? ¿Estás viendo alguna serie, alguna peli?
Leyendo, estoy leyendo un libro que se llama Un hombre singular, de J.P. Donleavy. Donleavy es un escritor norteamericano que nació en Nueva York, que después de combatir en la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir a Irlanda, donde murió en el 2017, y era un autor que circulaba un poco como un santo y seña entre los que íbamos al taller literario de Pablo Ramos. Pablo Ramos siempre recomendaba a Donleavy. Recomendaba específicamente un libro que se llama Cuento de hadas en Nueva York. Y era un libro que no se conseguía, que no se había editado en la Argentina, o se había editado alguna vez y ya no se conseguía más. Hasta que lo editó una editorial independiente llamada Compañía Naviera Ilimitada, y ahí me tiré de cabeza y me encantó. Y ahora el mismo sello, Compañía Naviera Ilimitada, editó otra novela de Donleavy, que es Un hombre singular, y la estoy leyendo y disfrutando mucho. Tiene mucho humor, y la verdad está muy bien. Ajá, mira, así que esa es la que está en tu lectura de ahora, ¿no? La que estoy leyendo ahora, sí. Y hace muy poquito terminé de leer de Enzo Maqueira, Higiene sexual del soltero, que la publicó Tusquets, y es una muy, muy linda novela. Ajá, está bueno eso. En cuanto a tus lecturas, en lecturas de tus libros, ¿qué devoluciones han tenido? Porque por ahí que te has encontrado o que te han comentado. ¿De mis propios libros? Sí. Y sí, bueno, en general, la verdad no me puedo quejar con la respuesta que han tenido mis libros en términos de crítica o de... La verdad que han sido en general muy amables, las lecturas de colegas y de críticos respecto a mis novelas. Así que no tengo mucho que quejarme, todo lo contrario. Hoy salió una reseña muy buena, interesante, y de la cual estoy muy agradecido, en el diario AR, sobre mi novela Ladrón de Vidas. La hizo Agustina Larrea en su sección, en su columna que se llama Mil Lianas, que es donde suele recomendar libros, series, películas, y bueno, fue muy generosa al recomendar con mucho entusiasmo Ladrón de Vidas. Sí, pues sabes que la vez pasada hablamos con Ricardo Romero, y hablamos sobre eso porque a veces es como que a veces cuando escribís y después la repercusión o la interpretación que se hagan de los textos es como interesante, ¿no? Porque por ahí se hacen lecturas que cuando lo estás escribiendo o construyendo, por ahí no, capaz que vos vas para un lado y se pueden tomar tantas interpretaciones como lecturas hay, ¿no? Porque son tantos lectores. Me parece que en el camino de la literatura, la lectura es lo que complementa la escritura, ¿no? Es como una especie de avenida de doble mano, y el lector es el que termina como cerrando el círculo que abrió el escritor. Y como vos bien decís, hay tantas novelas y una sola, pero las lecturas son múltiples y disparan un espectro muy amplio de opiniones, que pueden ser positivas, negativas, pero también pueden ser interpretaciones. Y hay lectores que encuentran en la novela de uno cosas que uno por ahí ni siquiera se dio cuenta cuando la estaba escribiendo. Sí, porque, por ejemplo, la vez pasada también, charlábamos con Juan Carrá y hablamos, por ejemplo, del boxeo. Si no me equivoco, gusta mucho. Sí, y hablamos de eso, por ejemplo, en su novela Lima, que es sobre el boxeo, y estuvo bueno porque terminamos hablando del boxeo en la literatura, por ejemplo, nos llevó a Cortázar, a Art. Creo que eso también, en tu caso, por ejemplo, como son pasiones, ¿no? Así el boxeo también es otro de los tópicos que te interesan, ¿no? Sí, me interesa mucho. He escrito poco sobre
sobre temas de boxeo. Sí. Por ahí hay un poquito New Pompey, hay algún Sí. cuento, mi primer libro de cuentos, que es como una especie de reversión de Torito de Cortázar, un cuento que se llama La Visita. Alguna vez uno de mis primeros cuentos también tuvo tomó el boxeo como universo, pero no mucho. Pero me parece que me voy a tomar revancha el año que viene, a principio del año que viene, cuando salga mi nueva novela para adultos, que se llama La exactitud del dolor. Ajá. Que ahí sí es un policial, sí, en el cual los dos personajes principales son un boxeador y un entrenador. Ah, mirá, así la esperaré esa. Porque también solés ver boxeo, así sos de mirar. Soy de mirar cada vez menos, vez menos. Por ejemplo, mañana voy a hacer todo lo posible para no dormirme y ver Canelo, ¿no? el Canelo con Charlo. En una época era un planazo para mí los sábados a la noche las grandes peleas. E incluso armaba reuniones con amigos que también les gustaba el boxeo para ver las grandes peleas de los 80 o de los 90. Sí. Después, con el tiempo, distintas circunstancias, por ejemplo, la muerte de uno de mis mejores amigos, que era quien me acompañaba, era el más fanático de boxeo de todos, bueno, fue haciendo perder un poco esa pasión, no perderla, pero sí no estar tan interesado. También es cierto que el escenario del boxeo ha cambiado bastante, no hay grandes figuras para ver, o por lo menos yo no las encuentro. La verdad que no es que me vuelve loco el Canelo Álvarez ni Charlo, pero es lo que hay, diríamos, y la pelea tiene un poco de morbo. No se compara con la época de los 80, donde competían entre sí Ray Sugar Leonard, Tommy Hearns, Marvin Hagler, Mano de Piedra Durán. Bueno, esa época de oro que era que vos tenías 2 o 3 peleas por año, que eran hitos históricos. ¿Y sos de ir a ver boxeo, si peleas en vivo o no, solo por no. Yo cuando era chico, adolescente, un programa posible de los viernes era ir a ver boxeo a Unidos de Pompeya, que era el club al que yo frecuentaba, ¿no? Y del cual era socio. Los viernes había velada de boxeo aficionado y muchas veces no pagábamos entrada, entonces estábamos muchas veces, perdíamos el tiempo ahí un rato viendo boxeo. Sí veía mucho boxeo por televisión, mucho. Y fui muy poco al Luna Park, habré ido media docena de veces al Luna Park. Y sí, debo decir que una vez, todavía no sé cómo, convencí a un jefe mío para que me mandara a ver una pelea de Tyson. Y fui a ver una pelea de Tyson a Las Vegas. ¿A Las Vegas? Sí. Me imagino, ese marco debe haber sido impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. La verdad que sí. Después nunca más volví y siempre me quedó las ganas de volver a estar ahí viendo una velada como la de mañana, por ejemplo, esas veladas que son muy calientes. Yo la pelea que fui a ver de Tyson no tenía el título, lo había perdido y estaba en tren de recuperarlo. Y peleó contra un canadiense que le dio revancha a un canadiense que lo había complicado, que se llama Razor Rado, que el canadiense. Y ese día iba a pelear, no me acuerdo si no iba a pelear Julio César Chávez, y no peleó, porque el rival no sé qué le pasó, bueno, y fue una velada, no fue muy rutilante, pero estuvo bien. Me acuerdo que en una de las peleas preliminares peleó Riddick Bowe, que después fue campeón del mundo de los pesados. Cuando empezó a opacarse la estrella de Tyson, apareció él. Y no me acuerdo más quién peleó. Peleó un australiano que era muy bueno en esa época, pero no fue mega, pero yo estaba fascinado de estar ahí. Me crucé con Tommy Hearns, lo tuve a 10 centímetros. Yo iba y él venía, y estar cara a cara con Tommy Hearns ya garpó el viaje. Qué bueno, qué buena experiencia. Así que el año que viene entonces va a salir algo específicamente ya referido
al boxeo. Y también, bueno, con el género de la novela negra también, ¿no? Tiene esos como conexiones, ¿no? Hay algo, tanto en la vida como en el género literario, ¿no? Hay, ¿Con el boxeo decís? Sí. Sí. Bueno, algunos especialistas en la historia del género negro marcan que un texto fundacional es el cuento de los asesinos de Hemingway, claro. que está todo alrededor de unos pistoleros que van a justiciar a un boxeador que no se dejó ganar. Claro. Está basado en un caso real, está basado en la historia de un boxeador que en algún momento fue rival de Jack Dempsey y que no entró en un tongo de una pelea y la mafia lo liquidó. Está inspirado en eso. Claro. Sí, o también, por ejemplo, hablamos del final de Ringo Bonavena, también hablamos de eso, ¿no? Claro. Cuando lo matan en Reno, Nevada. Claro. Sí, y hay bueno, también es como muy como marginal, una vida marginal también, poder llegar a no todos llegan a pelear en las grandes ligas o también, bueno, todo lo que le cuesta poder llegar y bueno, también eso lo de las apuestas y ese otro mundo, ¿no? Es como... Sí, vos sabés que está para recomendar, si a alguien de los oyentes del programa le gusta literatura y que esté alrededor del boxeo, bueno, mencionaste Lima de Juan Carrá, que es una muy buena novela negra, pero hay una novela que salió el año pasado, o este año salió, que la sacó una editorial independiente que se llama Chai, que se llama Fat City. Ajá. El autor, en este momento no me voy a acordar, por eso es que, entre paréntesis, por eso es que subo las reseñas a Facebook. Claro, porque si yo no tuviera en este momento el teléfono en la mano, el celular en la mano, y estuviera hablando con vos personalmente, probablemente entraría a Facebook y me fijaría el nombre del autor. El autor es un autor norteamericano, y es una novela preciosa sobre la historia de un boxeador mediocre que encuentra, diríamos, que su vida se cruza con un boxeador que tiene ciertas aspiraciones. Está muy buena. Después la llevaron al cine en los 70, y no, la película no la vi, pero dicen que también la película es muy buena. Claro. Sí, así que está bueno para ir rastreando y bueno, también, por ejemplo, mis amigos me dijeron, también nos solemos juntar a ver boxeo, porque y también ya me dijeron, sale juntada, así que también ese es un plan, y bueno, cuando surge, ¿no? Cuando surgen esas peleas y también son así ocasionalmente, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Por ahí pasa eso, que ya no es más esporádico, no es tanto, y también es como que fue mutando, ¿no? Ya no es tan... o por ahí se desvirtuó un poco, pues yo por ahí después me acuerdo de ver una pelea que fue con Mayweather, que después se fue con un peleador de ahora no me puedo acordar, que era de otra disciplina, ¿no? Entonces ya se desvirtuó un poco. Conor McGregor, que fue Conor McGregor, que era campeón de artes marciales mixtas. Yo lo que creo que lo que le pasó al boxeo es que le salió un competidor en términos de espectáculos que son las artes marciales mixtas. Entonces, hoy esa disciplina le roba interés mediático, le roba espectacularidad, le roba también cultores, es decir, hay muchos muchachos que prefieren entrenar y buscar un destino deportivo en las artes marciales mixtas más que en el boxeo. De todo modo, para mí no hay competencia posible. El boxeo por tradición sigue siendo mucho, y por tradición incluso por belleza estética, sigue siendo mucho más interesante para ver que
una pelea de UFC, sí, pero lo cierto es que por razones que podríamos conjeturar, sí, miles de razones, pero ajá, el boxeo no está en un buen momento. Hay categorías que sí, la verdad que directamente no te llaman la atención, claro, y como la peso pesado, que antes sí, sí, eran super categorías y ahora no sí, te llama mucho la atención. claro, sí, sí, sí. Claro, y además es como, me acuerdo de haberla visto la pelea, digamos, no conozco tanto de técnica, o sea, conozco muy poco lo que voy aprendiendo, ¿no? Pero era, por ejemplo, vos los veías pelear, estaba así, con la guardia, con otra guardia, era como extraño, era como... Era ¿no? raro, sí, 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 era raro. es como que vos ya te dabas cuenta que era como que su terreno no era ese, ¿no? Como que estaba en otro terreno por la parada, por cómo se posicionaba Claro. y bueno, y era todo así, ¿no? Entonces fue mutando. Y sí, el otro día se fue dando esa charla y me acordaba de eso cuando surgió de charlar con vos y bueno, también eso que bueno, que comentabas, ¿no? Así que bueno, la vamos a esperar a esa novela. Y bueno, después tenías otros libros, Los que duermen en el polvo, por ejemplo, del 2017, ¿no? Es Sí, otra de tus novelas. sí, sí. Mis últimas dos novelas para adultos son Sí. Los que duermen en el polvo, que es una Ujú. novela que cruza la ciencia ficción con el policial, Sí, y en el 2021 sí, publiqué Lo oscuro que hay en mí, que sí, es una novela que podríamos decir que es una novela negra, y en algún punto lo es, diríamos. No es sí, estrictamente una novela negra, pero sí, sí sí, lo es, sí, claro. en tanto hay un enigma vinculado a lo criminal. Ujú, claro. Sí, sí, eso también porque en estas charlas que fuimos teniendo, que en realidad la novela negra es como muy amplio, ¿no? Ya tiene otros tópicos, tiene otros ingredientes, se trabajan en otro campo y no necesariamente la estructura, ¿no? Del policial, es como que eso Y también. ha ido cambiando, se Ujú, mezcla, sí, se hibrida con otros géneros, sí, hay como está, por ejemplo, el tipo de novela que hace Nico Ferraro, sí, esas novelas que tiene que ver con el mundo delictivo, con vendetas entre bandas, no, sí, por ahí no son exactamente la típica novela de sí, el crimen que el investigador debe resolver, ¿no? claro. Después Leo Yola Sí, con eso estaba sus pensando. Con Kryptonita, por ejemplo, que trabaja otro. claro, ahí Sí, mezcla un poco sí. el universo de las De los superhéroes. de los cómics y de los Claro. superhéroes lo sitúa en el conurbano, en el Hospital Parisien, creo que lo Ujú, sitúa, sí, y hay una interna con la policía, sí, una especie de cerco con la policía. sí, No, esa cosa tumbera que Leo yo la labura muy bien, claro. también es otro género en sí mismo. También Juan Sí, Carrala sí, trabajó un poco ese territorio claro. de literatura policial marginal, tumbera, carcelaria. Claro. Bueno, son distintos registros, sí. Sí. ¿Y cómo surge lo tuyo por la novela negra? ¿Te recordás así como como lector? Porque también lees en otros registros, o sea, no solamente Sí, novela sí, negra, sí. sí. Y hoy te diría que Ujú, lo que menos leo claro. es novela negra, pero Ujú, no, yo leía de todo, sí, y lo que definía el libro que iba a tener en la mano no era tanto, debo reconocerlo, no era tanto el género, sí, sino el precio de tapa, diríamos, ¿no? claro. Eh, Sí, sí, eh, a veces lo que definía era eso, ir a ajá, las librerías de la Avenida Corrientes y ver que claro, entre lo que estaba más barato, que era lo que se podía comprar, porque estaba bueno. Por ejemplo, claro, sí, leí mucho Simenon en los 90 ajá, porque llegaban colecciones enteras de Simenon a las librerías de saldo de sí, Corrientes, sí, de la sí, Avenida Corrientes, sí, y por 2 pesos te compraba un montón de libros.
Claro. Y hay bastante de Cimenon en los 90 con eso. Claro. Qué sé yo, si digo, a ver, ¿cómo está compuesta mi formación como lector de novelas policiales? Y hay algo de Soriano, está Manuel Vázquez Montalbán, está Cimenon, un poco de Chandler, un poco de... y ya, ¿viste? Alguno más que se me escapa porque no recuerdo, algo, después, bueno, fui incorporando más. Como lector es como que también te vas armando así de géneros distintos y por ahí tenés etapas, por ahí a mí me pasa como lector que tengo etapas, novelas, me pongo a leer distópicas, no, y así voy cambiando. Y sí, porque me parece que en esa búsqueda, en esa variedad podés encontrar matices que si te estacionás solo específicamente en un género... Sí, hasta te puede encontrar hasta repetitivo quizás en algunos aspectos. Sí. Aún no he pasado a la parte de publicar, pero bueno, en algún momento saldrá, pero por lo menos ahora como lector, ¿no? Así que conociendo experiencias, ¿no? Como de lo que es la escritura, la lectura, intercambios de experiencias, ¿no? Me imagino que también en este tiempo has conocido también otros escritores, escritoras, ¿no? Sí, algo que tiene el género negro como espejo de lo que sucede en la Semana Negra de Gijón. En la Argentina se organizaron varios festivales de novela negra, llegó a haber 4 simultáneamente. Es verdad. El Azabache, el BAN, el Córdoba Mata y el de Rosario, que fue el único que no fui nunca. La verdad que eran experiencias fantásticas porque conocías a un montón de escritores argentinos y extranjeros, intercambiabas libros, escuchabas sus disertaciones, polemizabas, compartías momentos de camaradería, a veces en el desayuno del hotel o en el almuerzo o en la cena, y eso también forma parte de una especie de experiencia piola que va añadida a la literatura. Sí, yo cuando vivía en La Plata, ¿no? Cursé mis estudios ahí y me acuerdo del BAN que iba todos los años y eso me pasaba, ¿no? De estar toda una semana viendo charlas y ahí conocí a varios escritores y fue muy muy interesante. Decir, era de trastienda, tipo, no sé, estabas ahí en la espera entre una charla y otra y por ahí conocer así está muy interesante, estaba bueno eso. Ahora actualmente queda solo en Córdoba Mata, nomás que se está realizando ahora. Se está realizando ahora, no sé si va a continuar. Sí, parece que no. Fernando López me había comentado que era el último, pero no estoy muy seguro y ojalá que no lo sea. Ojalá que no lo sea porque son siempre lugares de divulgación de lo que uno hace, ¿no? Entonces hay que defender esos espacios. Sé que había habido algunas complicaciones. Esos espacios solo existen si encontrás algún tipo de apoyo a nivel estatal, porque la cultura no es una especie de caja registradora, no estás vendiendo Coca-Cola en el desierto, con lo cual alguien tiene que apostar a eso y tiene que invertir en este tipo de encuentros que porque son gratuitos, sino que se miden de otra manera, se deben medir de otra manera, en términos no cuantitativos sino cualitativos, es decir, lo que implica en términos de circulación de cultura para una comunidad. Claro, y al no ser intangible es como que también pasa eso, ¿no? Es como que un poco es como que es hacer una cruzada por hacer este tipo de eventos, ¿no? Claro, vos fíjate que el BAN, por ejemplo, que se hacía en el Centro Cultural San Martín, las salas casi siempre estaba llena, la gente podía ir a ver, escuchar a disertar tanto a Claudia Piñeiro como algún invitado extranjero. Me acuerdo que venían de España Carlos Salem, Marcelo Luján. Había un francés, me acuerdo igual, que había venido. ¿Cómo? Había un francés, no me acuerdo ahora, que había venido también una vez. Sí, vinieron un montón extranjeros. Yo estaba haciendo memoria. Petro Marcaris creo que vino.
pero no sé si vino Albán o Alazabache. Sergio Ramírez, que había venido, creo que a Alazabache, sí. Elmer Mendoza, el mexicano, Alazabache, claro, seguros. Albán vinieron también, pero no me acuerdo, me acuerdo. Pero Albán lo que tenía que por ahí te venía un perfilador criminal, por ahí te venía y charlaba un inspector de policía o un perito forense experto en toxicología, y la verdad que habría mucho el abanico de las charlas por fuera de lo que era estrictamente literario. Claro, sí, tal cual. Y bueno, nosotros también con Fernando charlábamos y fantaseamos con hacer el Patagonia Negra y hacer algo acá en la Patagonia y comernos cordero, tomar unos vinos y armar algo así. Así me acuerdo de ese proyecto, era muy ambicioso, me lo comentó Fernando López alguna vez. Era un proyecto interesante, ambicioso e imagino extremadamente caro en sí. Claro, pero bueno, qué sé yo, por ahí en una de esas si puede germinar eso y que pueda surgir, estaría genial y bueno, así que jugaríamos de local en estos lados. Ojalá. Así que buenísima, Horacio, te agradecemos mucho esta comunicación, es la primera, seguramente después te llamaremos en otra ocasión y bueno, te agradecemos mucho siempre la gentileza, la predisposición y amabilidad que tenés con nosotros. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación, por la conversación y bueno, a tus órdenes como siempre y saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias, un abrazo grande.